Adaptar a uno de los maestros del horror obviamente iba a ser difícil, y no hay nada mejor para introducirse en su mundo que directamente leerlo, la verdad. La leyenda de las historias retorcidas, de diferentes estilos, pero con un sello difícil de imitar, ni tan siquiera acercarse, ha estrenado hace poco nueva serie bajo su nombre de la mano de Netflix. Junji Ito Maniac nos transporta al imaginario del japonés, donde en 12 episodios lleva a la pantalla alguno de sus relatos más interesantes. ¿El resultado? Bueno, sin duda algo difícil de analizar. Personalmente creo que es una adaptación lejana a todo lo que Junji Ito hace en esas mismas historias, quizá falta de ese encanto o de ese peculiar y macabro estilo tanto en su trazo como en todo ese terror palpable de cada imagen, pero no deja de ser una buena opción para comenzar o para conocer alguno de sus perturbadores cuentos. Aunque lo más recomendable es, lo dicho, comenzar a leerlo directamente. Serie que tiene la virtud de tratar temas espeluznantes, entre ellos espíritus, exorcismos y demonios. De 2006, Ghost Hunt nos presenta a una joven y a un cazafantasmas que van a enfrentarse a peligros y a entidades irracionales, resolviendo casos aterradores al más puro estilo Detective Conan. Un anime que da bastante mal rollo, sobre todo gracias a sus localizaciones solitarias, oscuras y frías, donde el mal pasea entre el silencio y con una pareja protagonista con una gran química y donde sus dos personalidades casan especialmente bien. Menos conocida y poco alabada, injustamente, Ghost Hunt es una maravilla para los aficionados a lo paranormal, con momentos que pueden dar verdaderos escalofríos. Su breve duración y lo eficaz que resulta a términos de entretenimiento y de ir al grano en todos sus episodios conforman una serie que, si eres fan del horror y de la animación, la sacarás todo el partido. Un anime basado en un videojuego. Viajamos hasta un instituto y hasta una serie de sucesos macabros que os van a quitar el aliento. Corpse Party es una miniserie de 12 episodios en el que un grupo de estudiantes, de noche, van hasta su escuela, que antes fue derruida debido a varios acontecimientos de desapariciones y asesinatos, y que ahora, construida de cero, sigue teniendo ese aura tenebrosa del antiguo lugar. Este grupo de amigos, mientras cuentan historias de fantasmas, un terremoto extraño les hará viajar a otro sitio, a otra especie de dimensión. Ahora se encuentran en el anterior colegio, donde conocerán a los espíritus de los fallecidos en ese macabro edificio. Gore, una historia muy tenebrosa e interesante y una intensidad que sube episodio a episodio. Si de repente comenzases a ver monstruos, demonios o espíritus de aspecto indescifrable que no dejan de seguirte y aparecerse en cualquier tipo de circunstancias, ¿qué harías? Mieruko-chan va exactamente de eso, de una joven estudiante que empieza a ser víctima de numerosas visiones y encuentros con horripilantes seres que no saben muy bien qué necesitan o qué quieren de ella. Lo normal, en cualquiera de estos casos que hemos visto en la gran o la pequeña pantalla, es que la protagonista busque ayuda, acuda a alguien especializado en el tema, intente no volverse loca. Bien, pues aquí, Miko lo que decide es básicamente pasar de los espectros, ignorarles completamente, casi como esperando que se cansen por ellos mismos de irrumpir en su vida. Pero claro, ¿hasta qué punto podrá hacerlo cuando con el paso del tiempo las entidades que la visitan son más y más perturbadoras? Anime muy original en su propuesta y también en cómo todo se va desenvolviendo en sus 12 episodios de su única temporada hasta la fecha. Una vuelta muy interesante y sorprendente en un tema tan recurrente como este y que esconde bastantes sorpresas a pesar de lo que parece. Ojo al mediometraje que viene a continuación. El juego del escondite más macabro que vais a conocer. Kakurenbo. Un grupo de amigos se deciden a investigar y a participar en la leyenda del Otokoyo, una especie de el escondite de toda la vida, pero en el que se cuenta que sus participantes puede que no lo terminen bien, o directamente que ni lo terminen. En una ciudad abandonada y cubiertos con máscaras, los protagonistas se disponen a corroborar si todo es cierto o no. Ya imagináis que en efecto, el juego es real. Con una animación estilo cel shading que combina las tres con las dos dimensiones, Kakurenbo, aparte de entrar por los ojos que da gusto, ofrece una breve pero intensa experiencia animada de terror psicológico, llena de simbolismo e incluso con cierta crítica social. Se ve en un suspiro y transmite mucho más que cientos de películas en las que hayáis buscado el miedo. Continuamos el top con una pedazo de serie, quizás algo olvidada, pero con los suficientes elementos como para obligaros a verla. Boogiepop Phantom. Si sois fans de David Lynch o os gustaron cintas como Perfect Blue o Paprika, estáis ante vuestro anime.
De 12 episodios, la trama gira en torno a unas apariciones de un espectro, una especie de mujer fantasmal, y que comienza a provocar de manera inexplicable una sucesión de suicidios y asesinatos relacionados con su presencia. Una detective será la responsable de detener esta espiral de violencia y de muerte, intentando detener algo que no comprende y que escapa a cualquier raciocinio. Mezclando de manera excelente el terror psicológico con el surrealismo y el thriller más puro, Boogie Pop Phantom es un producto imprescindible y cuyas imágenes y situaciones son capaces de provocar varias emociones en el espectador. La cantidad de palos que toca el anime que tenéis delante, cómo los maneja y la forma que tiene de ser explícita y a la vez filosófica y reflexiva es posiblemente uno de sus puntos fuertes. Porque es muy salvaje, sí, no hace falta deciros que va sobrada en gore y en otros puntos que hacen que la etiqueta animación para adultos sea particularmente suya. Pero Devilman Crybaby tiene mucho más que eso. Porque a pesar de tener un comienzo que chirría primero por su estilo de animación y segundo por el tono que tiene, donde parece tocar varios géneros sin dejar claras sus intenciones, poco a poco vas enamorándote de su mundo y de sus personajes. Lo que parece un argumento arquetípico y genérico en este tipo de terrenos va transformándose poco a poco en otra cosa, donde un joven protagoniza la batalla entre el bien y el mal más violenta posible, dando rienda suelta a un demonio poderoso, el cual le ha poseído, pero al que puede manejar aún, intacta su mente y su corazón humano. Un suceso que puede parecer trascendental para la existencia del ser humano. Lo dicho, es salvaje, le da tiempo a llenar la pantalla de sangre y también a tener sus momentos que, aunque de manera algo caricaturizada y cargadas de humor negro, dan paso a algún razonamiento psicológico interesante. Quizás una de las más conocidas del top, sobre todo para los fans del horror y del anime en todas sus formas. Y es que la historia de Shiki puede parecer una más, un pequeño pueblo, una serie de muertes sin aparente explicación, pero ojo con las sorpresas que tiene preparadas. Sobre todo con una protagonista que se va a ver envuelta en un tétrico mundo vampírico, con mucho encanto y del que no va a poder salir. Propuesta brillante que guarda en su corta duración un universo entero, y donde su banda sonora posiblemente se te guarde en la cabeza por su genialidad. Basado en el manga del mismo nombre, los giros de guión, junto con esa manera de exponer ciertos sentimientos de unos personajes que llaman mucho la atención, te mantendrán enganchado. Casi dejando con ganas de más, la oscuridad de Shiki es un fuerte exponente y un claro ejemplo de cómo trasladar una buena historia de terror al anime. Historias clásicas de terror de la cultura japonesa y una animación tan peculiar como excelente. Ayakashi Samurai Horror Tales nos cuenta, durante sus 11 episodios, 3 historias diferentes a modo antológico donde nos vamos a sumergir en su oscura estética y potentes tramas. Demonios, represión social, miedo, maldiciones, tragedia y muerte, amor, venganza. Palos que toca la serie y que nos envuelven en la visión antigua del país del sol naciente. 3 cuentos que es mejor descubrir por vosotros mismos y que manejan a la perfección tanto el miedo más puro como una crítica fuerte a la sociedad y a la idea de culpa, envuelta en un aura tan sangrienta y violenta como bonita y diferente. Nunca me hubiese imaginado una serie tan potente bajo el nombre de uno de los videojuegos más importantes de mi vida, Castlevania. Y aunque por aquel 2017 su inicio y su primera temporada ya era potentísima y brillante en su escritura y en su animación, las siguientes iban a ser incluso mejor, creando un rico universo vampírico lleno de personajes con diferentes capas. Una saga difícil de adaptar por la cantidad de entregas que tiene a lo largo del tiempo con sus diferentes tramas, etc., pero que el anime sabe trasladar, haciendo lo más difícil, capturar su esencia. Aquí, Drácula declara la guerra a la humanidad después de que su prometida sea acusada de brujería y quemada en la hoguera, mandando centenares de demonios salidos del infierno a la superficie. Trevor Belmont, el único descendiente de una familia experta en acabar con todo tipo de criaturas, es el encargado de hacer frente no solo al poderoso líder vampiro, sino a numerosos monstruos que le esperan por el camino. Obligatorio ver las 4 temporadas. Las 2 últimas son espectaculares. Hayáis jugado alguna vez o no a Castlevania, el anime es la leche. Una propuesta bastante diferente y sorprendente para pasarlo mal. Invasión de Altura o Tenku Shinpan presenta un macabro juego, un Battle Royale en toda regla en el que los protagonistas deberán sobrevivir.
Y como dice el nombre de la serie, a metros de altura, en unos tejados sangrientos, un escenario bastante aterrador ya de por sí, sin añadir los peligros que se van a ir sumando. Sin decir mucho más para que os sorprendáis si no la habéis visto, los participantes, que no saben qué hacen allá arriba ni por qué, tendrán que hacer lo posible para evitar un destino fatal y aterrador. No inventa demasiado una vez comienza, pero su adrenalínica sensación instante tras instante y su violencia desmedida y cruenta la convierten en una serie perfecta para los fans del gore y del anime. El maestro del horror y del manga de terror por excelencia, Junji Ito, un artista de lo grotesco y lo perturbador, y que debéis leer si estáis viendo esto, en 2018 iba a tener la versión anime de algunas de sus historias. A modo de antología, sus capítulos de unos 10 minutos condensan perfectamente el estilo retorcido del japonés. Una colección de relatos inspirados en los escritos y claramente influenciado por el creador del terror cósmico, H.P. Lovecraft, con un diseño artístico sencillo pero tétrico y algunos monstruos que se os clavarán en la retina. Preparaos para una buena sesión de miedo con estos cuentos escalofriantes y rápidos que os dejarán tan mal cuerpo como buen sabor de boca. Los mangas y animes de un grupo de personajes carismáticos y diversos luchando contra hordas de demonios que quieren controlar el mundo es algo casi habitual ya en los últimos años, argumento por cierto con el que estamos disfrutando de varias series increíbles. Una de ellas es la que estáis viendo, Jujutsu Kaisen. Su argumento: Yuji, un joven estudiante que se une al club de investigación del oculto, una clase de secundaria donde conocerá una realidad tras esta que no conocía. Cuando su abuelo fallece, con el cual vivía, y que en su lecho de muerte le dice dos frases que se le quedarán guardadas en su mente para siempre, Yuji las tomará como forma de vida, siendo algo importante en su lucha contra el mal. Sobre todo cuando este se traga un talismán maldito con el dedo de un demonio en su interior. Si queréis saber cómo continúa, leed el manga, y si no, pues, lo que estáis viendo, dadle caña al anime, que es una gozada sangrienta y adrenalínica a más no poder. Tokyo Ghoul es prácticamente un fenómeno del anime, con uno de los protagonistas más geniales que se han visto en los últimos años. Un mundo habitado por demonios de apariencia humana que se alimentan de nosotros y que han cambiado la cadena alimenticia social de manera radical. Una guerra entre estos ghouls y las personas normales es el contexto en el que se encuentra una Tokio distópica y caótica, donde el asesinato tanto a manos de un bando como de otro está llegando a límites terroríficos. Un joven que es atacado por una de estas bestias acaba sobreviviendo y transformándose en un híbrido entre ambas especies. Con lo mejor de las dos, la trama va a girar en torno tanto a este como a esa batalla llena de odio y de racismo en el que ninguno de los dos bandos es ni el bueno ni el malo. Es tan solo una lucha por la supervivencia. Posiblemente sea el anime de terror más conocido de los últimos años, o uno de ellos. Y es que la calidad que atesora Another no es para menos. Una clase, una maldición y como uno a uno y de manera inexplicable todos los alumnos van muriendo. Un destino fatal que parece tener origen en una chica que 2 décadas atrás estudió allí y que falleció en extrañas circunstancias. Koichi, un joven que llega nuevo a esa clase, pronto se da cuenta de que algo no va bien, y más cuando ve a una solitaria y gris joven que siempre está dibujando en una mesa atrás del todo, con un parche en el ojo. Un thriller sobrenatural con una idea bestial y que se va desentrañando con estilo y buenos giros de trama, capaz de mantenerte pegado a la pantalla sus 12 episodios, con una brillante animación y personajes. No os defraudará. Uno que prometía desde su primer tráiler y que no ha defraudado en absoluto, teniendo todo lo que se esperaba de él y más. Chainsaw Man. Si antes hablábamos de lucha contra demonios, a poco se le da mejor hacerlo que a Denji y a su pequeña mascota diabólica, Pochita. Un joven que vive en la más absoluta pobreza y que después de un suceso en el que está a punto de morir, se ve unido de manera, digamos, especial al animal, transformándose en un híbrido entre humano y demonio poderoso, implacable y visceral. Reclutado casi por casualidad por una organización secreta que intenta mantener el equilibrio y a raya a las criaturas monstruosas, Denji, motivado por cosas fuera de lo convencional y propias de un adolescente, se irá convirtiendo poco a poco en el exterminador de demonios más voraz y letal de todos. Es macarra, es ácida, gamberra, gore, absurda e inteligente a partes iguales. Hay que probarla. La cosa, de momento, promete bastante.
donde el horror y la animación se unen para hacer maravillas como esta que estáis viendo en pantalla. Hellsing Ultimate, secuela de Hellsing que mejora a su antecesora en todo. Más violenta, más salvaje, mejor animada, más frenética, con mejor historia y con unos personajes increíbles. Una opción perfecta para adentrarse en este género, donde los vampiros vuelven a ser esos seres terroríficos y poderosos de toda la vida, a los que temer y que pueden destruir el mundo con su poder. Pero para eso está el héroe. Además, sus 2 primeros episodios resumen la historia de la primera parte, por lo que no tenéis excusa para no echar un vistazo a esta obra maestra de la animación moderna. Épica banda sonora, excelente trama y momentos de los que te vuelan la cabeza. Y todo ello entre litros y litros de sangre, balas y mucha acción. Volvemos a hablar de una antología, esta vez con la animación más extraña y curiosa, perfecta para producir aún más mal rollo y paranoia. Kayewani. En tan solo 13 episodios de 8 minutos de duración, tiene tantos elementos, tanto que contar, y la fuerza suficiente para atrapar mucho más que series más largas. En diferentes lugares de Japón aparecen una serie de monstruos gigantes que solo ansían muerte y devorar todo ser humano que se ponga por delante. Un científico intentará averiguar qué está pasando y el origen de estas abominables bestias, mostrándonos un avistamiento diferente en cada episodio. Una joyita no tan conocida, llena de truculentas escenas y con un diseño artístico y estilo animado de lo más perturbador. No te la puedes perder. Un clásico no tan clásico, se podría decir que clásico moderno, una de las mejores series animadas de todos los tiempos, donde a través de sus más de 70 capítulos descubrir un mundo de terror, en el que el thriller psicológico y el cine negro confluyen para desarrollar una historia absorbente. Monster. Un cirujano que tiene una vida aparentemente perfecta, un día cambia todo para siempre cuando llega un niño a quirófano con una herida en la cabeza, a punto de perder la vida. Cuando su superior le obliga a llevar a cabo una injusta decisión, la cual desacata, todo cambia de golpe. Quizás os estoy contando muy poco de su argumento, pero sinceramente incluso su comienzo y el porqué de todo lo que sucede avanzada la trama merece ser descubierta por uno mismo, ya que es asombroso. Con un tono muy adulto que se sale de lo convencional, más que por ejemplo las del resto del vídeo, y un estilo cinematográfico adelantado a su época. Monster es una de esas series imprescindibles, seas de animes o no. Está a otro nivel. Una maldición, diferentes historias y uno de los mejores animes que podéis encontrar, seáis fans del género que seáis. Una vez que veáis su primera temporada, ya no podréis alejaros de ella, y mucho menos quitárosla de la cabeza. Cuando las cigarras lloran. La verdad es que me encantaría contaros muchas cosas sobre el anime y sobre el misterio que envuelve todo, cada rincón de ese pueblo, de ese festival en el que giran todos los acontecimientos, pero sería injusto spoilearos un ápice de todo lo que rodea la genuina obra maestra, porque sí, es una obra maestra. Muy brutal y verdaderamente aterradora, sobre todo en su idea y en ciertos puntos que te dejan boquiabierto. Un puzzle por completar del que quedar prendido y que desde su inicio ya deja las cosas bastante claras de que no estamos ante una serie cualquiera. Un juego al que el espectador entra para perderse y descifrar todos y cada uno de los misterios que plantea. Y si lo que os apetece es pasar miedos sin pretensiones, sin ataros mucho a una serie y disfrutar de algo que os perturbe en la tranquilidad de la noche, Yamishibai os va a gustar y erizar la piel por igual. Estamos ante una colección de cortometrajes con un estilo de animación muy peculiar y que son capaces de rompernos el silencio cuando vayamos a dormir. Emulando el estilo que da nombre a la serie en el que se cuentan historias mediante pergaminos, estamos ante una espiral de imágenes potentes e historias realmente densas y oscuras de fantasmas, demonios y seres clásicos japoneses a cual más inquietante. Con sus magníficas 7 temporadas y sus 5 minutos por capítulo, Yamishibai es un disparo certero en el cerebro de puro terror que no podéis dejar pasar. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por animar, nunca mejor dicho, un poco todo esto. Si os quiere un montón, bichos, decidme esos animes que añadiríais, si os molan los del top, y si queréis que continuemos, ya sabéis, ese like, que no se os olvide, y esa suscripción tampoco. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.